Antes de empezar síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas, les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Mi hermana Amy y yo nos criamos en un pequeño pueblo costero en el norte de Inglaterra, hermoso para el ojo del turista, pero implacablemente aburrido para el par de adolescentes que habían paseado por la galería y el tramo gris de playa tantas veces que podríamos haber caminado a ciegas. La única actividad que aún nos despertaba un entusiasmo especial era lo que los jóvenes del lugar habían denominado el juego de la cueva de Eli, ya que se desarrollaba en dicha caverna situada en una esquiva cala a la que solo se podía acceder descendiendo por una peligrosa cornisa del acantilado. Las corrientes marinas a su alrededor eran demasiado fuertes para que pudiéramos nadar hasta allí y regresar, así que subimos. Las piedras sueltas y los escasos asideros en la roca obligaban a arrastrarse sobre el vientre, como un geco, con la ingenua esperanza de que cualquier escalador que estuviera detrás de uno pudiera frenar una posible caída. Debió haber más de un hueso roto entre los participantes de esa etapa, pero Amy y yo siempre salimos ilesos, aunque algo sin aliento y manchados de barro y arena de la pendiente. Una vez que un jugador llegaba a la cueva de Eli, el objetivo era descubrir un túnel a través de la pared, que solo se podía desbloquear siguiendo una o más de las muchas reglas nebulosas del juego, que iban desde un ritmo estándar de golpear la piedra hasta recitar una canción en voz alta. Esta última ya había caído en desuso cuando nuestra generación comenzó a jugar. Nadie que conociéramos había tenido éxito, pero había jóvenes que habían desaparecido en décadas anteriores y que nuestros compañeros consideraban que habían triunfado. Después de todo, el rumor de la puerta oculta había comenzado en alguna parte. La pregunta era a dónde conducía todo eso y por qué esos jugadores victoriosos nunca habían regresado. Al igual que el viaje a la cueva misma, las implicaciones de esas desapariciones históricas no lograron disuadirnos a mi hermana y a mí de intentar descubrir sus secretos. Al menos una vez a la semana bajábamos a la caverna y permanecíamos uno al lado del otro, golpeando los puños contra las paredes húmedas con la esperanza de encontrar alguna cerradura oculta o romper algún hechizo. Los jugadores no se pusieron de acuerdo sobre qué era ese túnel tan escurridizo y cómo se había ocultado a la vista. Algunos de nuestros amigos pensaron que era una construcción hecha por el hombre, un búnker de guerra o un tesoro. Otros tenían la idea de que era paranormal y que conducía a las raíces de algún otro mundo. Luego estaba la facción que realmente no creía en nada, que jugaba con la apatía indiferente de los jóvenes que no tenían nada más que hacer. Amy y yo solíamos fingir que pertenecíamos a ese grupo, haciendo chistes cínicos mientras golpeábamos con los puños las paredes de la caverna, incapaces de negar nuestras supersticiones. Ambos sabíamos incluso entonces que uno de nosotros ganaría el juego, sin comprender de dónde venía ese conocimiento ni a quién de nosotros se refería. Así que volvimos y volvimos a él y cabe hasta el día en que Amy ganó. Recuerdo que nuestros padres estaban fuera y, como las clases de verano habían terminado, mi hermana y yo teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos. Como era de esperar, nos vimos torturados por el aburrimiento habitual. Las galerías estaban húmedas y llenas de familias y adolescentes peleándose, la playa estaba apática por la lluvia. Sin necesidad de discutirlo, se tomó la decisión de visitar la cala y jugar al juego de la cueva de Eli por segunda vez esa semana. Entre gruñidos y palabrotas, bajamos por el borde fangoso del acantilado, pateándonos terrones de tierra unos a otros, solo en parte por accidente. El mar azotaba la arena como una cuerda blanca y el aire se sentía pesado sobre nosotros cuando nos agachamos para refugiarnos en la cueva. Su tamaño interior era tan grande como el de un aula normal y el techo era lo suficientemente bajo como para tocarlo si saltábamos y lo aplaudíamos. Los nombres de 1000 niños habían sido tallados en la roca por todos lados, y en el suelo había latas de bebidas vacías y colillas de cigarrillos dejadas por jugadores menos reverentes. Scrooge, dijo Amy, pateando la arena. No le gustó la idea de que aquellos que participaban casualmente en el juego se toparan con el túnel de Eli antes que nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta vez?, pregunté, refiriéndome al sistema de golpes que probaríamos en varias partes de las paredes. La última vez hicimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. No tiene sentido hacerlo otra vez, ¿no? La creencia común era que se necesitaba un ritmo de 8 golpes para abrir la puerta. Lo que no estaba claro era con qué precisión debían darse. No lo sé, dijo Amy. Pensé que tal vez podríamos hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como un latido del corazón, y simplemente ir avanzando en círculo. Podríamos probar 2 patrones diferentes y lograr más cosas, sugerí. Amy negó con la cabeza. La última vez que hicimos eso, me jodí. Me distrae mucho cuando no estás haciendo lo mismo que yo. Me froté las manos, sorprendido de lo fresca que se mantenía la cueva a pesar del calor más allá de su entrada. ¿Esta vez vamos a cantar la canción?,
Amy puso los ojos en blanco. Puedes hacerlo. Siempre me siento como un completo idiota. Eso es porque eres un idiota. Vete a la mierda. Sonreí. Amy siempre se ponía nerviosa y casi podía ver cómo se le erizaban los oscuros rizos del pelo. Bueno, ni siquiera tienes que cantarlo, señalé. Puedes decirlo sin más. Pero es una canción, de eso se trata. Si no cantas, no funcionará, ¿no? Para ser justos, ni siquiera sabemos si realmente funciona o si alguien lo inventó. También podríamos incluir un baile y ver si funciona. En un repentino estallido de irritación, Amy me empujó el hombro y se alejó hacia el otro lado de la cueva. Me estás volviendo loco. Solo golpea, ¿de acuerdo? Ante esto, los dos nos pusimos serios y comenzamos a caminar lentamente alrededor de las paredes, con las linternas de nuestros teléfonos encendidas en nuestras manos libres, mientras golpeábamos nuestros puños desde el piso hasta el techo lo más lejos que podíamos alcanzar. Durante un rato solo se oía el sonido de nuestra respiración, el crujido de la arena bajo nuestros zapatos y nuestros nudillos contra la roca. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Escuché a Amy comenzar a cantar en voz baja, casi en voz baja, con la boca casi tocando la piedra. Cueva de Eli, oh negra, oh oscura, abre la noche que eres. Por muy infantil que fuera la letra, tenía una voz potente y había estado en el coro de la escuela antes de hacerse mayor y avergonzarse de ello, principalmente debido a mis tormentos fraternales. El hecho de que Amy cantara en mi presencia demostraba lo desesperada que estaba por ser la ganadora de esa década, por descubrir la puerta que ningún competidor, que nosotros sepamos, había logrado. No me reí, no pude hacerlo cuando sentí el mismo deseo de triunfar. Nuestras voces se quebraron mientras contábamos los golpes o pronunciábamos las palabras de esa rima infantil a las paredes. Algo se apoderó de nosotros allí, en la cueva, una aprensión que nos invadía y que no habíamos sentido antes. La diversión había terminado y de repente estaba experimentando el mismo miedo que sentía cuando corría del baño a mi cama por la noche, pensando que algo me saltaría desde la sombra de la escalera. Amy, dije. Vámonos. Hemos perdido. Podemos volver la semana que viene. Ella no me oyó, pues aunque ya no cantaba, murmuraba en voz baja y golpeaba la pared con tanta fuerza que vi gotas de sangre en la piedra. Ames, dije. Basta, ¿quieres? Ella giró la cabeza para golpearme, pero antes de que pudiera hablar, su puño derecho atravesó la pared frente a ella, no en un hueco en la roca sino en un tramo de oscuridad que no había percibido allí hasta que lo tocó. No era un agujero, ni una puerta, ni un túnel en el sentido convencional de la palabra, sino una materia negra que comía 6 pies de piedra y no dejaba entrar la luz, aunque el teléfono de Amy apuntaba directamente hacia ella. La materia le había dado en el brazo hasta el codo y parecía que algo la había agarrado desde dentro, porque cuando se dio vuelta para encarar el vacío, todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, desequilibrado. Amy cayó con un grito que se desvaneció sin eco, como si la oscuridad también hubiera absorbido el sonido. Me abalancé sobre ella, agarrándola por la parte de atrás de la camisa, pero justo cuando mis dedos pellizcaban el algodón, me encontré frente a una roca firme otra vez, con el trozo de tela atrapado dentro colgando como un brote de musgo. El teléfono de mi hermana se había caído de su bolsillo, y estaba destrozado a mis pies, con la batería expulsada por la parte trasera. Me quedé quieta, agarrando el trapo de la camiseta de Amy, mirando horrorizada la puerta cerrada de la pared. Entonces comencé a gritar, gritos incoherentes de horror, dolor y rabia porque me habían arrebatado a mi hermana. Que no me habían permitido seguir. Empecé a golpear la caverna con las manos, golpeé y golpeé la roca hasta que la piel de las palmas de las manos se partió. Supliqué que me dejaran entrar, que la dejaran salir, traté de recordar el patrón de golpes que había permitido a Amy entrar en la pared, pero esta no cedió ni una sola vez. Durante una hora me quedé allí, atormentada por el silencio y la oscuridad, hasta que por fin salí tambaleándome de la cueva y volví a trepar por el acantilado sin apenas entender lo que hacía. Todo lo que vi y oí fue a Amy, su grito cuando la oscuridad la envolvió, el dolor que seguramente la agarró mientras caía. Llegué tambaleándome a casa cubierto de barro y arena. El shock que me invadió fue tan profundo que apenas noté que el auto de mis padres entraba en el camino de entrada detrás de mí. Solo cuando mi madre salió a sacudirme por el hombro mi mirada se centró en sus rostros, ambos tensos por la alarma. Amy, dije. Se ha ido. Se ha ido, maldita sea. Entonces grité de nuevo y no pude parar hasta que mi garganta cedió y se hizo añicos el sonido. Mis padres me arrastraron hasta la cocina, obligándome a sentarme a la mesa mientras luchaba contra sus brazos. Habiendo crecido en el pueblo, habían oído hablar del juego de la cueva de Eli, e incluso lo habían jugado ellos mismos en su juventud. Pero en la edad adulta ya no creían en él, y mientras yo les describía entrecortadamente cómo había desaparecido Amy, vi la ira y el desconcierto de esa duda nublar sus ojos.
Más tarde me enteré de que creían que mi hermana se había caído del acantilado y se había roto el cuello, o bien había intentado nadar contra una corriente violenta y se había ahogado. Creían que yo había mentido porque me sentía culpable por haber tenido algo que ver con su muerte, o porque la visión era tan insoportable que prefería fingir que la cueva se la había tragado antes que admitir la realidad de lo que había visto. Llamaron a la policía, que me obligó a realizar otra entrevista que me agotó hasta el punto de no poder formar un discurso coherente. Se realizó una búsqueda alrededor de la cala con la expectativa de encontrar un cuerpo o alguna evidencia de un accidente, pero como no se descubrió nada, me entrevistaron por segunda vez, esta vez con la implicación de que había lastimado a Amy de alguna manera, o había ocultado que se había escapado de casa. Al final tampoco pudieron encontrar ninguna prueba de ello y lo único que lograron fue ponerme histérica. Mi madre y mi padre, aunque en secreto seguían convencidos de mi culpabilidad, me defendieron de los rumores que surgieron a raíz de su desaparición. Hicieron una campaña interminable en los medios, con carteles y entrevistas de radio, ofreciendo una recompensa a cualquiera que diera información sobre dónde había ido Amy. Sus esfuerzos los consumieron hasta el punto de que ambos perdieron peso y deambularon por la ciudad, folletos en mano, como dos sobrevivientes solitarios de la hambruna. Con el tiempo se distanciaron de mí, un abismo que luego se profundizó en resentimiento cuando me expulsaron de la escuela después de pelearme con otro alumno, Sam Roe, entre clases. Me enteré de que tu hermana ganó el juego de la cueva de Ellie, dijo, mientras me seguía por un pasillo lleno de gente. ¿Cómo lo hizo? Él no había sido el primero en preguntar, pero los otros que lo habían hecho rápidamente retrocedieron cuando vieron la mirada en mis ojos. Sam, sin embargo, siguió empujándome, siguiéndome incluso cuando yo intentaba perderlo entre los grupos de estudiantes que había entre nosotros. ¿Sabes qué? Apuesto a que estás mintiendo, se burló. Apuesto a que no te acercaste ni un poco. ¿Sí? Espeté. ¿Y dónde está mi hermana? Sam se encogió de hombros, su rostro grasiento mostraba malicia. Probablemente se escapó con algún muchacho. Todo el mundo sabe cómo es. Me giré y golpeé su boca burlona con la misma ira ciega con la que había golpeado la caverna, y solo nuestros compañeros, que nos separaron de un tirón, me impidieron clavarle los dientes a Sam en la garganta. En las semanas siguientes a ese incidente, sin poder entrar en las puertas de la escuela, entré en un aturdimiento que nunca terminó del todo, vagando entre él y Cabe y la casa en la que me sentía no deseado, esperando el regreso de Amy o alguna señal definitiva de su final que sabía que era poco probable que llegara. A veces, mientras pasaba mis manos por las ásperas paredes de la caverna, creía oír los gritos de mi hermana o fragmentos de su voz cantando, aguzando mis oídos en la oscuridad hasta que perdía de nuevo su rastro. Había días en que me convencía de que también había otras voces y me quedaba escuchándolas hasta el anochecer, hipnotizado por el miedo, aunque quizá solo oía el mar contra las rocas o el aullido de las gaviotas en lo alto. Pero nunca lo creí, porque el horror de la pérdida de Amy me impidió percibir el sonido como algo más que los gritos de los muchos niños que habían caído a través de la piedra. Seguí con mi habitual ir y venir de casa en casa sin parar, y lo dejé solo cuando, al final de mi adolescencia, mi madre enfermó de un problema cardíaco. Mi padre había caído en una depresión tan profunda que no podía esperar que la cuidara, así que mi vida pasó a ser para ellos y solo para ellos. No me importó, porque para entonces ya había empezado a culparme a mí mismo por la desaparición total de Amy. Debería haber jugado sin ella, merecía ahuyentarla con una palabra mordaz o un empujón. Con el tiempo, me olvidé de lo unidas que éramos y de lo testaruda que había sido Amy. Conocí mí, ella habría sido una competidora en el juego, y fue solo mi mala suerte haber estado presente para verla digerida por la cueva. Mi madre murió cuando yo tenía 20 años. Mi padre apenas podía mirarme cuando la enterramos. Falleció unos meses después a causa de un aneurisma repentino, y aunque había estado solo desde que Amy desapareció, en ese momento lo sentí de verdad, atrapado en el cadáver que era nuestro hogar. Me resigné a esa soledad, seguro de que la merecía. El verano siguiente, una llamada a la puerta de entrada por la noche. Me quedé en la cama escuchándolo sin intención de levantarme para abrir, con la cabeza palpitando por los restos de una resaca. Al igual que mi difunto padre, bebía. Yo rara vez recibía visitas, estaba desempleado y por entonces me quedaban pocos amigos, si es que quedaba alguno. Pensé que probablemente alguien se había equivocado de casa. Se irían pronto y yo podría dormir. Solo cuando empezaron a golpear las ventanas, bajé a trompicones la oscura escalera hacia la puerta principal, tratando de desbloquearla y abrirla torpemente. Una niña pequeña me miró fijamente desde debajo de una maraña de pelo que goteaba, con arena esparcida sobre su rostro como una media máscara, un brazo flacucho protegiéndose los ojos de la lluvia. No debía tener más de 16 años y, sin embargo, se comportaba con delicadeza, como si fuera muy vieja o estuviera enferma. La conocía. Ella era mi hermana.
Pero era tan imposible que ella estuviera allí, y casi en absoluto sin cambios, que la miré como si fuera una extraña, con mi brazo sobre la puerta para impedirle entrar a la casa. Yo tenía miedo de ella, por supuesto, porque no sabía quién era. Entonces, ¿no me van a dejar entrar?, dijo Amy, y su voz era la misma, aunque apagada y seca. No, dije. No eres Amy. No puedes serlo. Aún estás en la cueva de Ellie. Estás muerta. Lo vi. Ella negó con la cabeza y sus ojos estaban sin vida, su color marrón se había vuelto negro. Me dejó ir, dijo. La gente que ganó el partido antes que yo, todos siguen ahí. Sentí que me invadía una debilidad y me agarré de la puerta por si me caía. No sé de qué estás hablando, murmuré. ¿Qué estás? Déjame entrar y te lo diré. Sin saber qué más hacer, volví a entrar en la casa y Amy me siguió. Llevaba la misma camiseta rosa que había llevado el día que jugamos al juego de la cueva de Ellie, con un trozo arrancado de la parte de atrás, donde había quedado atrapada en la pared. Me había vuelto loco de pena, pensé, o la bebida había convocado a un fantasma. Pero cuando Amy pasó a mi lado hacia la cocina, su brazo rozó el mío y estaba tibio, el calor de los vivos. Me alegré de sentarme, tan mareado por la sorpresa que me sorprendió seguir de pie. Amy me miró y yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos habló durante un tiempo. Entonces dije, ¿qué es eso que hay en la cueva de Ellie? ¿El agujero en el que te caíste? Viva, dijo simplemente. Solté una risa histérica. ¿Cómo puede una cueva estar viva? Porque parece uno, pero no lo es. Creo que es un monstruo. Algunos de los jugadores que están dentro lo llaman así. Y el juego que todos hemos estado jugando, no tiene sentido. Ni siquiera importa. Simplemente elige a la gente a la que deja entrar cuando le da la gana. Estudié el rostro de Amy, que estaba serio de una manera que nunca había estado cuando era niña, excepto dentro de él y cabe. Entonces, ¿cómo sabes que elige a la gente?, pregunté. Porque nos lo dijo Amy. Todos podíamos oír su voz en nuestras cabezas. Como si la oscuridad tuviera un sonido, juro que así era. Ellie. Me froté la cara y la encontré húmeda y repentinamente sudorosa. Cuando me llevó adentro, podía escuchar a otros niños gritando y vociferando, dijo Amy. Los sentí a mi alrededor, empujándome y apretándome y todos desesperados por salir. Pero nadie había salido antes. Solo entraban y simplemente, se quedaban allí. Nunca envejecieron, como si nos estuvieran preservando o algo así. No es que pudiéramos vernos para notarlo. Como dije, todo estaba oscuro. Muy oscuro y frío también. Mi hermana apoyó la cabeza sobre sus brazos y yo deseé tener el valor de levantarme de mi asiento y abrazarla, pero nunca había sido ese tipo de hermano y, aunque ella había regresado a mí, todavía estábamos, en cierto modo, muy separados. Estuve allí años, ¿no?, dijo Amy de repente. Me pareció que había pasado más tiempo. Siglos y siglos. Todos los otros niños que habían jugado al juego, pensando que era una broma divertida, todos lloraban y gritaban, sabiendo que nunca saldrían de él. Pero no creo que ninguno de ellos supiera realmente cuánto tiempo habían estado en la oscuridad. Solía oírlos, dije. En la cueva los oía todo el tiempo. Pensé que lo estaba inventando. Amy no respondió, solo dibujó espirales en la mesa con su dedo, un hábito que tenía cuando era niña y que había conservado incluso durante todos esos años en ese pasillo consciente y atemporal. ¿Sabes por qué Ellie te tenía allí retenido?, pregunté. Sí, dijo Amy rotundamente. Nos estaba devorando a nosotros. No a nuestros cuerpos, sino al interior de nuestras cabezas. Todos esos niños se estaban volviendo seniles. Se notaba que Ellie había terminado con alguien cuando simplemente se quedaba callado. Olvidaba cómo hablar y quién era. Eso era peor que todos los gritos, porque no morían. Se quedaban así para siempre allí y nadie de afuera sabía nunca qué les había pasado. Una vida interminable sin luz, devorada lentamente por una vasta concurrencia del mal. Pasé una mano por mi frente húmeda como para apartar el pensamiento. Entonces, ¿cómo te escapaste de Ellie?, pregunté. ¿Cómo es que estás aquí? Amy me miró y sus ojos eran como tierra de tumba, llenos de una muerte que nunca existió. Me dejó ir. Sabía que lo habías visto llevándome, así que me retuvo tanto tiempo como pudo sabiendo que estabas del otro lado, esperando. Pensando que me habías perdido. Entonces un día vi una luz que entraba en la cueva. Yo era el único de los niños que podía verla. Fui hacia ella, caminé y caminé a través de la oscuridad hasta que estuve nuevamente en la cueva. Al principio pensé que era un truco. Tenía demasiado miedo de ir a ningún lado. Pero luego oscureció de nuevo, una noche real por primera vez en mucho tiempo. Subí al acantilado y caminé hasta aquí, pero todo el tiempo supe que la única razón por la que estaba fuera de la oscuridad era porque quería que me vieras. ¿Pero por qué? La presioné. ¿Por qué haría eso? Así que pude contarte lo que pasó al final del juego, dijo.
lo que estaba haciendo allí. Para que pudiera reírse de ti. Sabe que nadie te va a creer, Jake. Volvió a apoyar la cabeza sobre los brazos y, al mirarla, me pregunté cuánto de su mente se había consumido durante los 11 años que había pasado en la oscuridad. Cuánto quedaba de ella, quizá ni siquiera ella lo supiera. Los niños seguirán jugando al juego de la cueva de Ellie, dijo Abby. Jugarán sin importar lo que digas o lo que hagas.